Hoy en 50 años, 50 historias, nos encontramos con Leticia Tori, integrante de la Unión por los Derechos Humanos, una organización que acompaña a víctimas del terrorismo de Estado. La lucha por la memoria, verdad y justicia no es solo una consigna, es una construcción colectiva, impulsada por las organizaciones del pueblo. Leticia forma parte de esa trama. Desde su lugar, trabaja en la reconstrucción de historias, en el acompañamiento a familiares y en la defensa de los derechos humanos en el presente. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes, Rosario. Yo además voy a agregar que Leti es un infaltable de los juicios de lesa humanidad acá en la ciudad de La Plata. Ha sido siempre así, desde que iniciaron los juicios, ella ahora va a contar por qué. Pero además es muy característico verla siempre con el pañuelo, con la consigna donde está Julio, ¿no? Julio López. Y bueno, queríamos invitarte para que nos cuentes tu historia y cómo llegaste hasta acá. Bueno, son 50 años, es un camino largo. En realidad mi camino tuvo distintos trayectos, ¿no? Es decir, yo nunca fui militante activa, pero trabajaba en el banco hipotecario, sí con un militante montonero muy comprometido y que era Cuadro. Yo en ese momento no tenía mucha noción de la estructura, ¿no?, de la militancia. Yo siempre había tenido mis ideas, las había apoyado, es decir, apoyaba ampliamente la causa, pero nunca había tenido formación política. Nunca la tuve, nunca la tuve. Claro, pero yo me fui metiendo en la lucha con él, ¿no? Peleábamos por una comisión interna. En ese momento la burocracia sindical tenía tomado los sindicatos, ¿viste? Y dentro de los bancos, peor todavía. Había algunos bancos muy combativos y nosotros como Banco Nacional encima, porque no éramos privados, éramos el Banco Hipotecario Nacional, nos plegábamos a esa lucha. Cuando yo propuse que quería participar activamente, que quería entrar, él me dijo que no, que yo era muchísimo más útil desde el lugar donde estaba, porque yo ya tenía guardada gente en casa, que no era de Montoneros. Mi casa fue un refugio para gente del PCMLE también, y Montoneros también. Y del PRT. ¿Por qué? ¿Tu casa por qué? Mi casa porque, bueno, nosotros con Miguel, que era mi compañero de entonces, mi pareja, compartíamos lo que teníamos, ¿no es cierto? ¿Veían entonces, personas que estaban en peligro? No. Generalmente era que nos pedían. Es decir, el primer militante que vivió con nosotros, que estuvo en la clandestinidad mucho tiempo viviendo con nosotros, 6 años, pertenecía al PCML, pero él no era muy cerrado, era muy cuidadoso de la seguridad. Entonces nosotros sabíamos que era un militante y nos fuimos haciendo muy amigos. Él se quedó en la casa como uno más, éramos 3. Y bueno, después lo conocí a Adrián en el banco, Adrián Blanco, que era mi amigo el militante, y ahí ya tuve otra relación. Ellos, es decir, en un momento, otra compañera del banco, Liliana Pereira, también quiere pasar a la clandestinidad. Primero deja su casa, porque en su casa la militancia no estaba bien vista, y también me dice, no me puedo ir a quedar a tu casa un tiempito. Sí, cómo no, caben 3, caben 4, era un departamento muy chiquito, pero un departamento chiquito muy seguro, en un pasillo al fondo, un lugar estratégico, digamos, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata. Acá en la calle 58, entre 13 y 14. Pleno centro. Pleno centro.
así que nos quedaba cerca del banco, pero era un lugar muy resguardado, no tenías, es decir, la puerta del departamento no daba a la calle, así que, bueno, ahí vino a vivir ella también. Es decir, todos los que estuvieron viviendo en casa, mientras vivieron en casa, estuvieron a salvo. A todos se los llevaron después, pero cuando se hubieron ido de mi casa. ¿A todos se los llevaron después? A todos. ¿Y son todos hoy los desaparecidos? Sí, son todos desaparecidos. Son, primero, Tita, le decíamos Tita, pero era un varón, ¿no? Es decir, él era el secreto caminando. Tal es así que cuando yo lo tuve que buscar, no tenía el nombre, tuve 35 años para ubicarlo, no sabía si estaba vivo, si estaba muerto. ¿No sabías el nombre verdadero? No, claro, es decir, sí lo sabía. Yo era la única persona que le conocía el nombre real porque claro. Una vez había llegado una carta, pero él me había dicho que yo tenía que olvidarme por completo. Y yo lo tenía mal registrado el segundo nombre, entonces yo lo buscaba como Carlos Alberto Rivero y él era Carlos Eduardo Rivero. Así que, bueno, mientras él estuvo en casa, es más, él cayó el día después que nos hubimos mudado de esa casa. Él vino una vez, nos ubicó donde estábamos, nosotros no sabíamos nada de él. Yo estaba embarazada de mi primer hijo, justo para el Mundial 78. Y él nos ubicó y de repente apareció, que fue como algo, porque no sabíamos si estaba vivo o no. Y apareció. Y fue una alegría enorme. Y después que se fue de casa ese día, lo levantaron. Y nunca más supimos ni si lo habían levantado, si estaba vivo, si yo estaba muerto. Yo lo busqué, viste que en una época salían avisos, bueno, cuando se leían los diarios en papel, que te decíamos, dabas los datos de una persona. Claro, yo la verdad que daba la edad, daba el origen. Acércate al micrófono. Daba la fecha, daba el lugar de origen de él era entrerriano, pero claro, al tener mal el segundo nombre, nunca lo encontré. Lo encontré cuando unas compañeras fueron a declarar y ahí, bueno, ellas nunca conocieron su nombre, yo conocía el nombre, él tenía en la militancia otro nombre y bueno, fue del que más tardé en saber. Liliana Pereira se fue de casa al poco tiempo, habrá estado 6 meses, se puso en pareja y ahí pasó la clandestinidad en serio y yo sabía así como que estaba en Mar del Plata. Había formado pareja y se había ido para allá. Y ella desapareció allá. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Después el tercero, bueno, este compañero mío del banco, él tenía una prórroga por el servicio militar. El padre de él era el gerente de la sucursal del banco. Sus padres, él como que les daba, no sé si lo había blanqueado abiertamente con los padres, él y tenía un hermano más chico. Pero su militancia. Sus padres era como que no querían hacerse cargo ni enterarse ni nada. ¿Sí? Era como que él intentaba que supieran y no. La madre era una mujer que no nada, era el padre el fuerte el que llevaba las cosas. Adrián interrumpe la prórroga en la universidad porque quiere pasar a la clandestinidad, pero no quiere pasar como desertor. Entonces, en esa época no había medios de comunicación. Y él se va entre provincias, y no existía internet, el teléfono fijo era lo único que nos comunicaba. Entonces él interrumpe la prórroga del servicio militar para ir a hacerlo en Corrientes. ¿Por qué en Corrientes? Porque eso le daba tanta seguridad. Él tenía la posibilidad de hacerlo en Corrientes porque él había vivido allá. Como su papá era gerente de banco, rotaban.
Y los 18 años, cuando él digamos, sacó el documento, en esa época recién a los 18 años teníamos DNI, él estaba en Corrientes. Entonces él pudo elegir ir a hacerle el servicio militar allá. Era lo más seguro que podía hacer, porque nadie lo podía relacionar, y acá nadie, absolutamente nadie, sabía dónde estaba. Él se va a hacer el servicio militar a Corrientes. Escribía cartas, ¿no? Es decir, nos escribíamos cartas por correo. Nunca el remitente, yo nunca le pude escribir directamente. Yo escribía a una persona en Corrientes que era amiga mía, que le acercaba las cartas, ¿sí? La casa, es decir, el padre y la madre vivían en el banco, es lo que hoy es el anexo del Senado, en 749. Sí. Ese era el Banco Hipotecario Nacional, ese era nuestro lugar de trabajo. Y la vivienda del gerente estaba dentro del banco. Ah, mirá vos. El gerente vivía ahí. Como ellos venían rotando, tampoco era que no tenían propiedades, pero el padre le había hecho sacar un préstamo a Adrián, a nombre de Adrián, que era empleado del banco. En esa época teníamos la posibilidad de los empleados de tener un préstamo hipotecario, y habían comprado una casita modesta ahí en 35, 22 y 23, donde vivían Adrián y su hermano más chico, con el que yo también tenía bastante trato. No era el mismo que con Adrián, pero tenía trato. Yo no sabía que él militaba también. Él hablaba de que a veces iba a un barrio, pero en esa época más vale que los datos no los pasábamos, ¿viste? Cuando está Adrián haciendo el servicio militar, queda marcada la casa donde él vivía, que se había ido. Cuando él se va a Corrientes, el hermano más chico, Fernando, se queda en la casa esa. No vive en el banco con los padres. Y empiezan a caer compañeros de Adrián, más que de Fernando, de Adrián. Entonces Fernando se asusta, era un poco más chico que nosotros, y se viene a vivir a casa también. Entonces en esa época ya éramos Tita con Fernando. Adrián nunca estuvo viviendo, digamos, porque mientras él estuvo estaba seguro en su casa. Y un día el padre de Fernando, el gerente yo iba a trabajar al banco y todo, el padre no sabía que Fernando estaba en mi casa. Un día que uno de estos días que estaba ahí, el padre le dice a Fernando, un viernes a la noche, le dice a Fernando que quieren encontrarse con él en la casa, que Fernando sabía que estaba marcada. Entonces es como que medio se resiste, le dice al padre de encontrarse en otro lugar, pero el padre insiste que no, que él quiere encontrarse ahí con él y que de ahí se van a ir juntos, padre, madre e hijo, a Buenos Aires. Bueno, yo lo llevo en el auto. 2 días antes habíamos comprado nuestro primer Citroën. Para esto Miguel no participaba de nada, pero tampoco me impedía nada. Claro. Así que yo hacía deshacía, guardaba, traía, venía uno, venía otro. Bueno, hacíamos reuniones, ellos hacían reuniones, nosotros nos íbamos. Lo llevo en el auto a Fernando, ahí a 35, a encontrarse con el padre. Cuando llegamos, con el padre y la madre, cuando llegamos, el auto del padre no estaba en la puerta. Y entonces Fernando se asusta y dice, no, yo no bajo. Hasta que yo no vea el auto de mi papá, que estamos por salir, yo no bajo. No me prestás el auto, él no tenía carnet, no tenía nada. Y yo era un susto bárbaro, pero igual le digo, sí. Me dice, pero por favor bajá y quédate con mi mamá y mantenerla ocupada hasta que yo vea que llegue mi papá. Yo voy a hacer unas cosas y vuelvo. Yo bajo, me quedo con la madre. ¿Cómo? Y Fernando no, fue hasta acá a buscar una carpa porque se había de campamento, ¿viste? Bueno. Entonces nos quedamos la madre y yo adentro de la casa. Al rato llega el padre
Y ni bien llega el padre, llega Fernando. Se ve que Fernando estaba dando vueltas, esperando ver el auto del padre. Ve el auto del padre, para, y salimos todos a la puerta. Fernando, que vamos, ahora salimos. Y bueno, yo me tengo que ir. Yo me voy y en la esquina me cruzo con el patrullero. Y en el patrullero venía una persona que los conocía, que venía marcando la casa. Porque era sabido que la casa estaba marcada. Fernando sabía que la casa estaba marcada. Y acá es como que un poco la historia se divide, porque una cosa es los datos que me llegan, lo que uno elabora, lo que uno quiere pensar que pasó, a lo que realmente pasó. Yo me voy y cuando llego al lugar donde iba, que era un lugar de la casa de unos amigos, a cenar, viene alguien y me avisa: lo levantaron a Fernando cuando te fuiste. No vuelvan a tu casa. Entonces yo dije, no vuelvo a mi casa. Sí. ¿Vos cuando viste el patrullero sabías que...? No, yo me lo cruzo el patrullero en la esquina, porque en esa época toda esa zona era de tierra las calles, o de mejorado. En cambio, la 35 era una calle asfaltada. Entonces era como el paso obligado, ¿viste? Y la calle de la esquina era una calle mejorada, era por la que yo tenía que volver. Y pues claro, por ahí venía la policía, porque era como que era la única vía en el lugar en ese momento. Estaba totalmente... No estaba despoblado, pero no es lo que era ahora, ¿no es cierto? Claro. Y así que yo no sospeché nada, ¿eh? Yo me crucé con el patrullero. Cuando a mí me dijeron, cuando después al rato de haber llegado allá, viene alguien y me dice: lo levantaron a Fernando cuando vos te fuiste, lo primero que pensé es el patrullero que me crucé. Y bueno, yo no quería volver. Miguel dice, sí, Miguel era bastante inconsciente. No, si nosotros no tenemos participación, pues tenemos que volver a casa, cosa que si vienen no se encuentren. Vos van a romper todo, y nos van a seguir buscando. Volvé vos a casa, yo no vuelvo a casa a dormir ni mamá. Bueno, entonces nos quedamos en la casa de esta gente. Mi gran preocupación era que lo torturaran a Fernando para saber dónde estaba Adrián, porque yo no tenía conciencia de la militancia de Fernando. Para mí él era nada más que un instrumento para llegar al hermano, porque Adrián sí tenía responsabilidades dentro de la organización. Pero cuando lo secuestran a Fernando, ¿qué pasó con los padres? ¿De eso supiste? Entonces, yo al otro día, ¿no es cierto?, voy a trabajar al banco. Y cuando llego al banco, el subgerente, no el padre de ellos, sino que el padre de ellos, cobarde, enano de mierda, hizo salir al subgerente, que me atajó en la puerta. Los bancarios entran al banco por otro lugar antes de la hora de apertura del banco. Y ahí me presionó mal, me encerró en el ascensor y me dijo, porque claro, él sabía en qué condiciones iba a estar yo. Y entonces me dice, dijo Blanco que te vuelvas a tu casa, que nosotros vamos a arreglar esto entre hoy y mañana, y que no vuelvas hasta que esté todo solucionado. No digas nada, pero que nadie te vea por el banco. Claro, ellos sabían que a mí se me iba a notar, y ellos querían mantener el secreto absoluto. Fernando no trabajaba en el banco, pero en la planilla de entrada al banco estaba el nombre de Adrián con suspensión del servicio militar. Tenía un sellito, que no es cierto. Bueno, más vale que me violentó mal, me agarró, me dijo andate, me echó, me tuve que volver. Pero claro, mi casa no era muy segura, yo no volví a mi casa en ese momento. Volvimos recién a la tarde en grupo, y cuando llegó ahí en grupo tenía un cartelito. La casa no tenía llave, se abría con una cuchara. Una cuchara que se guardaba
en una ventana que cualquiera tenía acceso. Pero cualquiera podría haber tenido una cuchara también, ¿no? Claro, pero es tal cual, pero nosotros guardábamos como vos guardás la llave bajo el felpudo, nosotros La cuchara. guardábamos la cuchara en el marco de la ventana. Y así que bueno, cuando vamos a entrar a la casa, en el pasillo de entrada ahí había una notita firmada por el padre de ellos, con la media firma que él ponía en el banco. Así que yo sabía que era él, pero nadie más podía saber que era él. Uh-huh. Citándome para las 7 de la tarde en su casa de donde se habían llevado a los chicos. Claro. Bueno, yo fui, ellos no me contaron nada. Yo tampoco pedí detalles, viste, el susto en esos momentos es lo que prima, ¿no? ¿Y vos ya estabas embarazada? No, todavía no, 7 años después tuvimos. Esto fue diciembre del 76, uh-huh. 27 de diciembre del 76. Y entonces el padre me amenaza. Yo lo que le digo ahí es que lo único que había que hacer era mandarle un telegrama, porque la comunicación había que mandarle un telegrama a Adrián que diga: viajar urgente, Fernando grave, y él se va a dar cuenta y se va a escapar. ¿Pero ellos no te dijeron qué pasó cuando te fuiste? ¿Quiénes? Los padres. Cuando me fui de dónde. No, te estoy contando el momento que llegué ahí a la casa. Sí. Es decir, no, yo me fui de la casa. Sí. Me fui a la casa de esta otra gente. Al otro día el padre me cita en la casa a la tarde. Yo primero voy a trabajar, me echan del banco, digamos. A la tarde voy a la casa de ellos, sí, a la cita del padre, ¿sí? Al lugar donde se habían llevado los chicos, no al banco, no a la casa del padre. No me cita a mí en la casa del gerente. No, en la casa de los chicos. En la casa de los chicos. Y cuando llego, no, ellos no me dan ningún detalle. Eso, no te dicen qué pasó cuando te fuiste, nada. No, ni me preguntaron, no sabía lo que era el padre. Autoritario, bajito, chiquitito, así, ¿viste? Pero un enano siniestro. Yo lo quería mucho, porque era muy buen jefe. Era una persona, yo en ese momento, después el encono me vino después con todo lo que hizo, pero en ese momento lo respetaba, pero incluso le tenía cierto temor, porque aparte como era mi jefe. Y él me dijo, así, textuales, si me había logrado amenazar a la mañana para que me fuera, él me dijo, yo lo que le dije fue que había que mandar el telegrama para que Adrián supiera y se escapara del servicio militar. Porque si Fernando, yo no le dije así, pero si Fernando en la tortura, los únicos que sabíamos dónde estaba Adrián en Corrientes éramos ellos, su familia y yo. Nadie más. Los compañeros de militancia, nadie sabía dónde estaba. Así que nadie podía cantarlo, ¿entendés? Pero claro, se llevaron al hermano. De ninguna manera. ¿Un hijo desertor? No. Esto lo soluciono yo. Vos no vas a trabajar y no trates de mandarle nada porque te quedás sin el trabajo. Bueno, un susto total. Yo tenía 24 años, ¿no? Así que bueno, me volví a mi casa y mutis por el foro. Bueno, la vida, a partir de ahí, él no me recibió más en el banco, me esquivaba todo el tiempo, nunca más hablé personalmente con él y al poco tiempo el padre lo trasladan a Buenos Aires, pide él el traslado, porque ya se supo en el banco, ya se sabía que se los habían llevado los dos, porque al otro día que los llevaron a Fernando, lo agarran a Adrián allá. Él nunca me explicó, él nunca me dijo, así que mi fantasía era que Fernando había cantado en la tortura y por eso habían llegado a Adrián. Esa era la lógica. Y olvídate de los dos. Muchísimos años después,
cuando fuimos a declarar, bueno, yo para esto los busqué intensamente, es decir, busqué quién los hubiera visto adentro. A Adrián lo habían traído de Corrientes 10 años después por otro militante que había estado en la cacha junto con él. Yo me entero que a Adrián lo habían traído desde Corrientes, vendado en un avión, torturándolo con que lo tiraban para sacar la información. Y vino a parar a la cacha acá. Mi fantasía había sido que, como yo sí sabía, lo único que había dicho el padre o se comentaba ahí en el banco era que en el ejército lo habían mandado en comisión. Claro, yo dije, lo mandaron en comisión, lo mataron. ¿Para qué lo querían vivo? Si él tenía mucha información del ejército también. Él les manejaba a los del ejército las licitaciones falsas. ¿Sí? Él me contaba, cuando él venía algunas cosas podía contar, pero por escrito más vale que nada, ¿no? Así que bueno, yo me quedé durante años con esa fantasía, después me enteré 10 años después que lo habían traído desde Corrientes y que había estado en la cacha. Así que había desaparecido de ahí, desde la cacha. Yo para esto buscaba a Fernando, nadie nunca había visto a Fernando en ningún centro. Las declaraciones del juicio por la verdad, nada. Fernando, nadie sabía nada. El día que voy a declarar al circuito Camps, me toca hacer capilla con Alberto, el hermano de Claudia Favero. No, Alberto se llama. El hermano de Claudia Favero, bueno. Sí, tiene 2. El músico. Sí. Bueno, sí, me parece que, no, Alberto me parece que es el músico que no tiene nada que ver con ello. Bueno, la cuestión es que ahí él lo había visto, a Fernando. Fernando había estado en la comisaría quinta, ¿sí? Él lo había visto, pero apenas muy poco tiempo. Fernando no hablaba. Ahí me entero, lo que sí me entero, que cuando Favero sale, cuando Favero sale se lleva en mente algunos, hace algunas, no me acuerdo exactamente el nombre de lo que uno hace para recordar ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, él había asociado a Fernando, de apellido Blanco, con el padre que trabajaba en el hipotecario. Entonces él había salido con la idea, porque lo que hizo él fue tratar de avisarle a los familiares, claro, de los que estaban adentro, uh-huh, ¿sí? ¿Quiénes y dónde? Uh-huh. Va a verlo al gerente del banco para contarle que Fernando estaba ahí en la quinta, uh-huh, y el padre dice que él no es el padre, que es hermano del padre, que es un tío y que se despreocupe, que él ya estaba al tanto y qué sé yo. Terrible. Sí. Terrible. Luis se llama el hermano de Claudia. Luis. Cuando Luis me cuenta esto, si yo ya lo detestaba al viejo, te imaginarás que cuando me cuenta que él lo fue a ver para decirle dónde estaba, para esto había pasado todo este tiempo y yo no tenía ni idea, ¿viste? Cuando Luis me cuenta esto, el padre ya había fallecido. Estaba viva solo la madre, que se había ido a vivir a Pergamino con la familia de origen de ella. O sea, los padres de los chicos nunca los denunciaron como desaparecidos. No solamente no los denunciaron, sino que ocultaron todo, ¿viste? Es decir, tampoco. ¿Y eran los dos únicos hijos que tenían? Los dos únicos hijos. Ya con el dato que me dio Luis, bueno, yo pensé que había armado toda la historia. ¿No? Mirá cómo fueron los caminos hasta que llegué a la verdad. Unos cuantos años después, un abogado del banco, un
un poco más grande que yo, pero una persona joven, abogada del banco, de confianza del gerente y del subgerente, pero era él había sido militante, me viene a ver para ver si yo tenía algún dato de los chicos, porque había fallecido el padre, yo ya lo sabía, y la madre iba a tramitar las indemnizaciones. ¿Cómo va a tramitar las indemnizaciones si nunca los declararon como desaparecidos? Ahora se acuerdan de los chicos desaparecidos para declarar la indemnización, pero no tienen moral, ¿no? Digo, y vos le vas a hacer el reclamo a la justicia. No, espere, yo no te voy a dar ningún dato de nada. Y éramos amigos nosotros dos. Pero a partir de ahí, viste, la cuestión medio que se tensó con el abogado. Pero a mí me quedó la idea de que la madre estaba reclamando las indemnizaciones por los dos. Uh-huh. Voy al juicio de Circuito Camps, después que me encuentro con Luis, que me cuenta todo esto, y le digo, primero no, miento, en el juicio de la verdad, cuando yo declaré en el juicio de la verdad, yo ya sabía que la madre había reclamado. Y cuando le digo a Schifrin, que la madre me dice, pero no hay ningún familiar que podamos citar para que venga, que nos cuente. Digo, la madre está viva, pero no, digo, está ida. La madre eran los dos únicos hijos, el padre manejó todo. Y entonces Schifrin me mira así y me dice, si está lo suficientemente lúcida para pedir las indemnizaciones, debe estar lo suficientemente lúcida para venir a declarar. Míralo, Schifrin era... Nunca, la citaron montones de veces, ella nunca fue a declarar. Muere el abogado y un día la esposa del abogado me toca, que éramos amigas, conocidas, no amigas, me toca el timbre y me dice, Lele, mirá, estuve haciendo limpieza en el estudio del Chango y estaba este expediente que yo sé que tiene que ver con vos y que vos lo vas a querer tener vos. Me quedé helada. Cuando miro el expediente, ella venía a traerme el expediente por el cual habían reclamado la indemnización. En el momento cerré el coso, no quise saber nada, lo guardé. Cuando el tiempo abro el expediente, leo detenidamente. El padre, el día que se llevaron a Fernando, dijo dónde estaba Adrián. Es decir, que no solo me impidió a mí mandar nada, fue él el que dijo dónde estaba el hijo. No él estaba tan seguro, él se pensaba que era parte del gobierno militar, ¿viste cómo era? Porque seguramente habrá sido cómplice de varios negocios, ¿no? No, eso no. Para nada, no, era un estúpido. Era un enano engreído, él pensó que teniendo el puesto que tenía, ¿viste? Él iba a poder buscar a los chicos por las suyas. Y ahí descubro todas las cosas que había hecho él para buscar a los chicos. Él hizo de todo para buscar a los chicos, pero todo mal, digamos. Se entrevistó con obispos, con las Fuerzas Armadas. Y, ¿viste? Si no sacaron otras personas, imagínate. O sea que los delató primero a Fernando. Porque los hizo ir a la casa. No, pero lo sacó del lugar. Lo delató por torpe. No, claro, lo sacó de la casa, lo hizo ir a esa casa que en realidad, ¿no es cierto? Después ahí en el expediente consta, cuando la policía llega, le pregunta si ese es el único hijo que tiene. Porque la policía en realidad, que era la bonaerense, ¿no? Lo buscaba, no fue el ejército el que cayó, fue la policía. Lo buscaba Adrián. No lo buscaban a Fernando, lo buscaban a Adrián. Entonces, pero claro, lo agarraron a Fernando y le preguntan a él, ¿este es el único hijo que tiene? Y el viejo dice, no, tengo otro sirviendo a la patria en Corrientes. Yo lo que calculo es que cuando él se dio cuenta, muchos años después,
que no tenía el poder que pensaba que tenía, y que él había mandado al muere al segundo hijo, y que no había defendido con el cuerpo al primero, ¿por qué él tendría que haber impedido que se lo llevaran? Y segundo, sabía que estaba en comisaría no, quinta. Pero él era, no, bueno, eso es lo único que a mí me, no sé, esto es algo que si no lo puedo entender. No lo puedo entender. Es decir, en el expediente, por ejemplo, no aparece en ningún lado en las declaraciones que él hace que sabe dónde está. Para mí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que no haya sido realmente Blanco el que atendió a Luis Favero, sino que haya sido el mismo subgerente, este ladero, lameculo que tenía, que era el que me impidió a mí que entrara a trabajar, y que ahora vamos a descubrir que fue siniestro, porque él fue el que reclamó con el tiempo la indemnización para los hijos, porque la madre de los chicos nunca quiso la indemnización. Bueno, a ver, volvamos al expediente entonces, porque esto es muy revelador. ¿En qué año tuviste vos ese expediente en tu mano? Y el expediente lo tuve, viste, a mí con las fechas en este momento se me confunden porque pasaron tantas décadas, viste, uno ya lo cuenta en décadas el tiempo. Y yo calculo que el chango falleció hace, sí, ya 10 años por lo menos. Bueno, pero vos lo tuviste muchos años después, 40 años después. Claro, 30 y pico años después. Tuviste, claro. Además, con el compromiso de haber participado de los juicios, de buscarlos. Aparte, haber declarado cosas que no eran, porque yo dije que la madre había reclamado la indemnización. Yo dije que lo más probable era que Fernando hubiera dicho dónde estaba el hermano bajo tortura, que siempre dije que era la idea que yo tenía, porque nunca lo había encontrado. Cuando yo declaré, de Fernando no sabía nada, solo sabía de Adrián. Es decir, toda la historia de Fernando la pude recomponer, la pude armar muchísimo después. Y es más, este hecho de que la madre nunca había cobrado la indemnización y que había sido el subgerente del banco, es decir, que se había quedado con esa plata, la descubrí hace 5 años. ¿Cómo es posible ¿Cómo eso? es posible? Cuando el padre de los chicos muere, cuando el gerente del banco muere, el subgerente ya... cuando se muere el padre de los chicos, el subgerente se hace de un poder general de la madre de los chicos. La madre de los chicos, imagínate que no la debe haber afectado tan superficialmente como al padre. La madre sí, yo sé que estuvo muy mal, ¿viste? Incluso estuvo perdida, porque los dos únicos hijos que tenía y no tenía explicación, ella no tenía ninguna responsabilidad, pero el padre sí sabía la responsabilidad, después supo la responsabilidad que le cupo. Porque no solo me impidió a mí mandarle un aviso a Adrián, sino que él mismo dijo dónde estaba. ¿Viste? Cuando yo me enteré de eso me quería morir. Dije, hay tantos años buscando la verdad. De todas maneras, esto nunca lo sabremos, ¿no? Pero la culpa, ¿no?, que habrá tenido luego. No, claro, no sabemos. Murió al poco tiempo, Murió más o menos para la fecha que se llevaron a los chicos. Él hizo todo, es decir, en el expediente consta que él hizo lo imposible. Lo imposible desde su lugar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando se formó la CONADEP, él estaba vivo. Y no declaró. Y yo, mientras él estuvo vivo, no tenía entidad tampoco para declarar por ellos. Porque a la CONADEP, familiares, ex detenidos, ¿viste? Ahora los que quisimos colaborar después pudimos acercar. Pero ni se me cruzó que yo podría haber hecho algo para ir a declarar a la CONADEP. Si ellos eran los que estaban. Entonces yo me quedé con la idea armada de que, primero, de que que la madre había tramitado y se había quedado con las dos indemnizaciones.
hace cosa de 5 años después de la pandemia, ahí inmediatamente después de la pandemia, me encuentran unos parientes de los chicos de Pergamino. Mientras la madre de los chicos vivió, tampoco nadie investigó nada ni quiso saber nada. Cuando la madre de los chicos muere, unos sobrinos de la madre, es decir, un primo de los chicos y unos sobrinos nietos, hijos de esos primos, quisieron empezar a buscar la historia, por suerte. Ellos me empiezan a buscar, sabían que yo había declarado en los juicios de la verdad, pero yo estaba mal registrado en mi apellido. En los juicios de la verdad yo figuro como Leticia Torri o Torres, entonces no me encontraron nunca. Nos encontramos por esos azares que nos teníamos que encontrar en un momento. Yo escribo por la memoria de ellos, porque yo me cargué al hombro, digamos, que no volvieran a desaparecer. Mi interés era que no volvieran a desaparecer, ya habían desaparecido. La madre nunca quiso dar una gota de sangre por si aparecían los cuerpos. Es decir, que si en algún momento los chicos aparecían, nunca nos íbamos a enterar. Entonces yo ahí entré en contacto con el equipo de antropología forense, a ver qué había, si había alguna manera de contactar a otros familiares. Y ahí ellos también, y ahí en ese trámite nos encontramos, porque los del equipo de antropología me dicen que había unos familiares todavía en Pergamino. Me cuentan que la madre, que ellos habían ido 2 veces hasta Pergamino y nunca la habían podido convencer a la madre de que donara sangre para el banco de datos genéticos. ¿Viste? Pero ahí me dicen que hay otros familiares y que sí me habían querido ubicar. Bueno, ahí ellos nos conectan y entro en contacto con esta familia, ¿no? Uh-huh. Y ahí me entero que la madre nunca había querido cobrar la indemnización. ¿Cómo le digo yo? No, si yo tengo ahí el expediente donde ellos no sé cómo será el expediente, pero mi tía Alicia nunca quiso ni volver a nombrar la situación. Digo, pero no, dice, todo lo manejaba el subgerente del banco, Trasera, que era tan amigo de Blanco. Digo, ¿qué tenía? No, Trasera tenía un poder general y le manejaba todo. Así que indudable, que ya está muerto, desgraciadamente, cuando yo me entero de todo esto, ya está muerto. Así que indudablemente, este hombre, con ese poder general de la madre de los chicos, tramitó las indemnizaciones y se quedó con ese dinero. Es decir, tiene las historias que hay detrás de todo lo que ocurrió, de todo lo que nos ocurrió como pueblo, ¿no? Tienen ribetes tan terroríficos, ¿no? Mira, yo que presencié tantas declaraciones en los juicios de lesa humanidad, vos pensás que nunca vas a poder escuchar algo peor de lo que ya escuchaste. Y a la audiencia siguiente, ¿sí? Escuchás otra cosa, diferente, peor, más cruel, más perversa, desde lo que pasaba dentro hasta lo que pasaba afuera. Pero es evidente que no hemos terminado ni siquiera de tocar el fondo. ¿Y cómo hiciste, Leti? Primero, ¿por qué hiciste todo lo que hiciste? Y después, ¿cómo hiciste para seguir sosteniendo esa presencia ante tanto horror? No, yo creo que nosotros lo llevábamos en el cuerpo. Yo nunca hice conciencia, por ejemplo, por ahí mis hijos más han hecho conciencia, ¿no? De todo lo que cargué en el cuerpo, de todo. Lo hice porque ellos, por los 30.000, no por ellos solos, ¿no? Es decir, nosotros en ese momento, yo me acuerdo como si fuera ahora que para el Mundial 78, por ejemplo, que fue tan terrible, ¿no? Yo decía, pensar que en algún momento la historia, esto se va a saber, porque ahora nosotros nunca nos vamos a enterar, en algún momento se va a saber cuando
llegó la democracia y pudo empezar a hablarse de todo esto, era como imposible no involucrarme. No sé cómo lo habrá vivido el resto, pero para mí, Vos sabías cosas que necesitabas contar. claro, compartir, ¿no? Y aparte yo lo que quería era que la memoria de ellos saliera, yo quería saber y rescatarlos de esa segunda desaparición. El derecho a la verdad, ¿no? Qué fuerte que es. Exactamente. Lo que no habían hecho los padres porque no habían querido, me parecía que era como imprescindible hacerlo. Y no sé, era un deber que para mí era, porque, mira, se me ocurre ahora, nunca se me ocurrió pensar que sus compañeros de militancia, por ejemplo, no sé, no han estado presentes, ni siquiera han estado presentes lo suficiente en mi lucha por ellos. Después cuando recibí los legajos, porque al no aparecer, al no haber un familiar que se haga cargo de esa desaparición, a mí me parecía como que era como natural. ¿Sí? No sé, no era algo razonado, no era algo pensado, no era algo... Y después te uniste a la Liga, ¿no? Por los derechos No, humanos. la Unión por los Derechos, yo siempre fui fuera del sistema, siempre estuve, viste, en los bordes, ¿no? Y bueno, una amiga de la infancia, una compañera que había sido secuestrada, me contó en un momento su historia, que ella había sido secuestrada embarazada y que... Y yo digo, no te puedo creer, sí. Me dice, ¿y vos dónde? Me dice, no, le digo, yo... esto fue cuando desapareció Miguel Bru, mirá de cuando te hablo, ¿no? Y no, le digo, yo nunca hice nada orgánicamente. Pequeño detalle, ¿cómo fue que yo aparecí declarando en los juicios? Porque Adelina Layes, ella Adelina era un monstruo, ¿no? Vos sabés que hoy hablando con vos se me vino Adelina a la mente. Bueno, Porque yo la entrevisté en su casa bueno. y vi su archivo. Y Adelina era como un libro de historias. Y además tenía foto de todo. Incluso mientras yo la entrevistaba, ella me sacaba fotos a mí. Bueno, Adelina me conecta a mí, no yo a ella a mí, a través de otra una amiga ella sí era una amiga de Adrián, que nunca militó, ni nada, era una compañera de estudios. Se ve que Adelina la contacta a ella para tener la historia de los chicos, como que Adelina figuraba uno de los chicos con casi sin datos en el Nunca Más. No, el nombre de uno de los dos, creo que era de Fernando, no de Adrián, el de Fernando, figuraba sin datos en el Nunca Más. Ella busca a esta chica para ver si tiene algún dato y ella le dijo que no, que se conecte conmigo, que si alguien tenía la historia era yo. Y ahí Adelina me conecta y ahí empieza mi historia. Porque Adelina además, como Adriana Calvo, ¿no? Han sido, y tantos otros y otras, tan fundamentales para la historia argentina. Se han encargado de investigar. Y ella fue la que me despertó toda esa, viste, con ella buscamos primero y principal a mi primer amigo desaparecido, que yo no encontraba, que yo lo buscaba con otro nombre. Y ella me decía, ya lo vamos a encontrar. Ya cuando ella falleció yo todavía no lo había encontrado. Y lo encontraste. Y lo encontré. También lo encontré porque había estado en la cancha junto con otras compañeras militantes. Y bueno, la historia son muchas y se sí, entrelazan. son 50 años y no nos alcanza el programa, pero te quiero preguntar finalmente por Julio López. ¿Por qué seguís vos sosteniendo ese pañuelo, ese emblema que Julio es la representación, es la materialización, ¿no es cierto?, de la desaparición, esa doble desaparición de Julio, ¿no es cierto? Fue la mayor muestra de perversión posible, es decir, Chicolás se lo llevó, sabía dónde estaba y nunca quiso decir, ¿no es cierto? Julio López, igual Julio para mí es como Miguel Bru, cada uno en su... son
dos desapariciones que no nos podemos permitir, porque fueron dos desapariciones en democracia. Porque la primera desaparición de Julio, yo les recomiendo que lean el libro de Miguel Graciano, que se llama En el cielo, ¿no? Sí, En el cielo nos vemos. Está muy bien relatado todo el proceso. Y esa segunda desaparición de Julio, yo estaba en el juicio en el momento que Rosansky condena a Checolás y alguien se para, pues es que no me acuerdo nunca, no me acuerdo quién fue. Alguien se para en el asiento delante mío y dice, compañeros, no podemos festejar, porque Julio no llega. No sabemos qué pasa, dónde está Julio. Viste, hasta ese momento nadie imaginó, hasta ese momento. A la mañana, cuando Julio no había aparecido, viste, como que todavía no había surgido la alarma. Él tendría que haber estado a la mañana en el juicio. Cuando es el dictado de la sentencia y no está, bueno, y ese es un acto, eso es algo que no podemos como sociedad dejar de reclamar la aparición de Julio. Bueno, la verdad que te queremos agradecer, Leti, todo lo que haces por la humanidad. Porque es verdad, ante tanto relato de terror, del horror, ante tantas personas que tienen tanta inteligencia para el daño, ¿no? Para perpetuar tanto dolor en otros, que haya personas como vos, realmente, que hayan estado dando su casa, su comida, desinteresadamente a otros y que además mantengan viva la memoria para que muchos desaparecidos que no fueron denunciados también tengan un lugar en nuestra historia, es enorme. Y eso es muestra de que son 30.000 en número, digamos, pero incluso es la manera de demostrar a este gobierno, ¿sí? Que el número no es lo que importa, pero que hay historias que no se conocieron y que hay que sea yo o sea otro, que es imprescindible. Bueno, pero tu presencia, ese cuerpo en esos juicios, con todo lo que significa, que no es fácil, porque quienes hemos estado en los juicios sabemos lo terrible, lo terrible que es escuchar esas historias. Pero aún así, sabiendo lo que eso significa, pudiendo estar en otro lado, como hace la mayoría, estar ahí, ponerle el cuerpo a la búsqueda de justicia, bueno, yo creo que todo el pueblo tendría que hacerle un homenaje a personas como vos, es que siguen luchando por... Bueno, gracias a ustedes somos un pueblo que no olvida y para que no se vuelva a repetir, ¿no? Esto de nunca más. Es lo fundamental. Te dejamos ¡ay, qué lindo! el presente como para haber participado de este ciclo. Bien. Y te preguntamos lo mismo que a los demás, ¿no? ¿Qué ves? Si enfoco bien, me veo a mí misma. Todavía ustedes no se dan cuenta, pero cuando pase el tiempo se van a dar cuenta que cuando de repente se encuentran con la imagen, no pueden creer que sea uno, porque uno internamente no evoluciona no se deteriora como el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces uno internamente, mentalmente, siempre es joven. Y de repente vos haces así, te mirás y decís, esta soy yo. Esto es ahora, ¿viste? Llegué hasta acá. Yo, porque no soy de mirarme en el espejo. La verdad que no soy de mirarme. Entonces, cuando de repente así me encuentro con mi propia imagen, es como que me sorprendo. Es como si fuera todo lo que uno ha hecho, ¿no? Y no ha hecho conciencia de lo que ha hecho. 50 años. Y 74 de vida. Y 50 años, de decir, y lo que fue antes también, ¿no? Porque antes del golpe ya habíamos tenido lo de la CNU en esta ciudad. Es un tema que tampoco hay que olvidar, ¿eh? Es un tema que hay que seguir machacando porque ahí empezó el terror y nosotros lo vivimos en carne propia, ¿eh?
Bueno, te agradecemos nuevamente y sin duda una de nuestras heroínas anónimas que tenemos por ahí. Nos da mucho gusto y mucho placer que tu voz sea escuchada. No, al contrario, gracias por esta charla que siempre hemos tenido entre las dos y ahora la hemos compartido Así es. con mucha más gente. Bueno, Gracias. no, al contrario. Gracias a ustedes.